Estamos celebrando el 178 aniversario de nuestra independencia. ¡Qué bendición! Yo digo que nosotros somos privilegiados de haber tenido hombres y mujeres con un ideal. Y no solamente con un ideal, sino con una capacidad de entrega, con una capacidad de sacrificio, con una disposición al sufrimiento. ¡Wow! Que yo no sé si eso se sigue reproduciendo en el mundo, ese tipo de personas así, entregados por una causa noble, un anhelo en su corazón y dispuesto a perderlo todo. Les confieso, amados hermanos, mi oración siempre es: Señor, danos hombres y mujeres que te amen, que te teman, personas de integridad. Danos hombres y mujeres que amen esta nación, que amen la justicia, que amen la verdad. Eso está como un fuego en mi corazón al ver cómo la politiquería rodea, cubre todo en nuestra nación y en nuestras naciones, que todo es más de lo mismo. Nadie se quiere casar con la gloria. Nadie quiere darle un real y efectivo giro a nuestra nación hacia el bien. Tenemos una cultura de corrupción que ha permeado todo, ha podrido todo, donde quiera que uno va, donde quiera, a nivel micro, a nivel macro, donde quiera que uno va, porque a ese es el resultado del pecado del ser humano. El pecado del ser humano le lleva a hacer todos estos desastres. Claro que podemos tener mejores controles, mejores sistemas, podemos tener mejores normas, podemos educar a la gente, claro que sí, y eso nos va a ayudar a crecer y a pasar a nuevos niveles. Pero hermano, el corazón del hombre solo lo cambia Dios. Dios es el único que puede obrar en el corazón del ser humano. Y nosotros probablemente no entendemos el concepto de libertad, porque entendemos un concepto de libertad como si fuera libertinaje. Es decir, que cada uno hace lo que le venga en gana. Si yo estoy en mi casa, yo quiero oír música, tengo mi radio, pues yo lo pongo al sonido que yo quiera, porque esa es mi casa. Y no entendemos que la libertad tiene límites. Si yo quiero hacer una fiesta en mi casa, la hago a todo volumen hasta la hora que me dé la gana. Y ahora, si que hay tantos atracos y cosas, ¿verdad? Y la gente tiene perro y más perro y más perro. Hay vecindarios que está lleno de ladridos de perros, lleno de ladridos de perros. Hay carros que se le está disparando la alarma de madrugada, en la noche, a cualquier hora. No, esta es mi casa, en mi casa yo hago lo que me da la gana. Este es mi país, en mi país yo hago lo que me da la gana. La libertad tiene que ver con normas, tiene que ver con límites. Como dice aquel famoso dicho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Donde terminan tus derechos, comienzan los del otro. Cuando comienzan los derechos del otro, terminan los derechos tuyos. Pero también, por otro lado, a veces lo que queremos es que el Estado sea quien controle todo, y entonces estamos nosotros en una especie de esclavitud, de dictadura, donde el Estado es quien tiene que trazar todas las pautas y nosotros estamos esperando como pordioseros que el Estado nos resuelva. Y todo el mundo apela aún al presidente, porque en nuestros países presidencialistas esperan solamente tienen la expectativa de que solamente el presidente es quien resuelve, eliminando lo que son las instituciones, un liderazgo sano, el crecimiento de los demás funcionarios. Lamentamos todo esto en vez de invertir en lo que sería infraestructura, no darle a las personas los peces, el pescado, sino enseñarlos a pescar,
a toda una comunidad que se haga productiva, dándole educación, dándole capacitación, pero no a nuestros políticos, a nuestros empresarios, a nuestros líderes de la gran cúpula de las naciones. Lo que les interesa es mantener el oscurantismo, mantener las personas sin conocimiento, sin información. Incluso por eso aún se hablaba antes de que no leyéramos la Biblia. ¿De dónde le vino esa pasión a Duarte? Cuando viajó, cuando fue, que vio otro ambiente, vio ambientes de libertad, vio ambientes de justicia, de convivencia sana. Así nosotros, cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad, cuando vemos lo que la Biblia dice, también podemos entender, podemos crecer y podemos anhelar mejores cosas. Por otro lado, nosotros tenemos el gran privilegio, creo que es la única nación en el mundo que ha levantado la Biblia, la palabra de Dios, y la tiene en el centro de la bandera, en el escudo. Allá está. El escudo tiene la Biblia abierta para todo el mundo. Aún los colores de nuestra bandera, el pensamiento duartiano fue un pensamiento que se apoyó en la Biblia. Ahora quieren desvirtuar todo, porque ustedes saben que todos estos movimientos anticristianos, diabólicos, demoníacos, ideología de género, con todo lo que conlleva ateísmo, los progres, todo eso, ahora quieren desvirtuar todo, que eso no es una Biblia, que eso era un libro que se puso ahí, que Duarte era esto, que Duarte era aquello, que era masón, de todo quieren decir ahora. Pero cuando se estaba hablando de ese compromiso que se estaba haciendo en la Santísima, Augustísima Trinidad, todo era los trinitarios, Dios, patria, libertad, el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, una cruz, los colores, la blancura, o sea, todo tiene un significado cristiano. Nuestra nación ha sido fundada sobre valores y uno dice, caramba, ¿cuándo fue que se torció? ¿Cuándo fue que se dañó? ¿Cuándo fue que entraron estas personas sin corazón? Con esa angurria de poder, esa angurria de dinero, que no se cansan, quieren más y más y más y más, porque eso está en el corazón del ser humano. Y nosotros somos, creo que la única nación en el mundo con el privilegio de tener la Biblia. Y dicho sea de paso, en el último tiempo, los últimos años, han tratado de sacar la Biblia del escudo, de la bandera. Y bandera sin escudo. Y queremos mantener, que se mantenga en nuestra nación el escudo con la Biblia ahí. Así es que va. Y con el texto que dice ahí, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a decirlo fuerte, que el mundo lo oiga. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra vez. Os hará libres. Esto tiene un contexto, como hemos aprendido, desde el versículo 30. Dice la palabra de Dios en Juan 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando Jesús, la gente creyó. ¿Saben que hay una combinación entre la palabra hablada, la fe y la salvación? Cuando Jesús habló, las personas que le oyeron creyeron. ¡Qué maravilloso! Por eso luego en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les anuncie? ¿Cómo van a oír si nadie les dice? Nosotros todos hemos conocido al Señor, estamos aquí porque alguien nos habló, leímos, escuchamos, vimos, algo pasó, que entonces esa semilla se sembró y la fe surgió. Entonces Jesús, a esas personas que habían escuchado su mensaje y habían creído su mensaje,
Jesús les dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hablando Jesús, ellos creyeron. Por eso es importante, cuando uno tiene la Biblia, la palabra de Dios, sea en un dispositivo, sea la Biblia física, leer la Biblia, leer, porque cada vez que nosotros leemos, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que nos ponemos en contacto con la palabra de Dios, la fe se activa, la fe arranca. Así que muchas personas que quieren más fe, lo que te exhorto es a que leas más palabra de Dios, a que leas más la Biblia, a que conozcas más la Biblia. A esos que habían oído y que habían creído, entonces Jesús le dice: ustedes, a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que el creer es importante, pero el creer no es suficiente. Hay más pasos que Jesús tiene para nosotros, pasos de bendición. Cuando uno cree en el Señor, es como cuando uno nace físicamente. Uno cree y entró al camino. Ahora, hay un trecho largo para recorrer. Y Jesús lo que está diciendo: si tú creíste, ya tú oíste, creíste, tuviste fe, ahora te toca permanecer en mi palabra, guiarte por mi palabra, seguir mi palabra, conocer mi palabra. En cada cosa que tú hagas, pensar qué dice la palabra al respecto, en relación al matrimonio, en relación a un negocio, en relación a tus estudios, en relación a una situación, a las finanzas, a lo que sea. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Permanecer en su palabra implica quedarse, que significa que la palabra se convierte en nuestro guía, que la palabra se convierte en nuestro manual, que la palabra se convierte en nuestra autoridad y que vamos a aplicarla en todas las circunstancias. Esto no es un asunto de que me gusta una parte de la palabra donde habla que yo soy un vencedor, que yo soy un triunfador y que Dios está conmigo. Esa es una parte de la palabra, pero hay otra parte de la palabra que se nos llama a la consagración, se nos llama a la santidad, se nos llama a quebrantar el yo, a hacer morir el yo, a negarnos a nosotros mismos. Cuando la Biblia nos habla de la palabra, entonces, confrontadora, esa palabra también es para nosotros. Permanecer en su palabra se refiere no solamente a aplicarla en algunas circunstancias. Esto no es un asunto de mis ideas, lo que yo creo, lo que a mí me parece. No. Si tú crees en Jesucristo, tienes que ceñirte, tienes que conducirte por lo que enseña la palabra de Dios. La otra cosa que Jesús dice, que cuando eso sucede, entonces nos convertiremos en verdaderos discípulos. Y ahí yo me hago la pregunta, ya esto es una cosa mía. ¿Será posible que personas estén aquí en el mundo, entren a la vida cristiana a través de la fe, crean en el Señor Jesús, sean salvos, pero no permanezcan en la palabra de Dios y no se conviertan en discípulos de Jesús, sino que se queden aquí en la parte superficial del mar, que se queden en la superficie, en lo más bajito, y que no profundicen a aguas profundas y se queden siempre siendo como niños, como bebés espirituales, porque son personas que no obedecen la palabra, son personas que no siguen la palabra, son personas que no permanecen en la palabra, que la palabra no es su autoridad, sino, no, tú sabes, yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo esto, tengo aquello, tengo que sé yo cuánto, uno tiene que resolver. Eso es una idea mía de un quizás. Quizás hay personas que son salvos, entran aquí a la salvación, tienen fe, pero no siguen caminando, no siguen progresando, no siguen santificándose, no siguen creciendo en su relación con Dios y se quedan
estancados y entonces no son, esa es mi perspectiva, esa es mi opinión personal, no son discípulos verdaderos de Jesús. Son creyentes, son personas que han recibido salvación, pero no son discípulos en el sentido de seguirle, de obedecerle, de agradarle, de hacer su voluntad. De modo que para llegar a ser, y otra vez digo mi opinión, para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús, tú tienes que oír la palabra, tienes que creer la palabra, dar el paso de fe, ser salvo y luego comenzar a permanecer en su palabra, a vivir su palabra, caminar en su palabra, acercarte cada vez más a Dios y alejarte cada vez más del mundo, conociendo más a Dios, haciendo el Espíritu Santo una obra de transformación en tu vida. Y tú te vas acercando a Dios y conociendo más a Dios y dejando todos esos pecados, las malas mañas, las cosas, las zonas grises, las zonas oscuras en tu vida, y te vas santificando, purificando, te conviertes en un discípulo verdadero. Eso quiere decir que no serás una imitación de cristiano, no serás una imitación, no una caricatura, sino realmente, verdaderamente, sin lugar a dudas, un discípulo de Jesús. ¿Eres tú un discípulo de Jesús realmente? ¿Te pareces a Cristo? ¿Eres como un pequeño Cristo? Cuando tú caminas, cuando tú te conduces, cuando tú actúas, cuando tú reaccionas en tu casa, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en la calle, cuando tú caminas, ¿te pareces a Cristo? En tus actitudes, en tus palabras, tu amor, la bondad, la misericordia, la tolerancia, el dominio propio, la firmeza. ¿Nos parecemos a Jesucristo? Cuando uno piensa en esto, uno piensa como, esta es una meta demasiado difícil de lograr. Realmente no es difícil, porque recuerden que cuando venimos al Señor, el Señor pone su Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo realiza una obra de transformación en cooperación con nosotros. No es el Espíritu Santo solo, cargando contigo ahí y luchando contigo. No. Él te redarguye, Él te dice, te da la capacidad, te da el poder para que lo hagas, pero si tú no quieres, fuera, cambie fuera. El Espíritu Santo está con nosotros, nos redarguye de pecado, pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que apartarnos del pecado. Entonces, si queremos ser discípulos de Jesús, no solamente es oír la palabra, creer la palabra, sino vivir la palabra. Porque hoy en día, como el cristianismo se hace cada vez más famoso, hay personas que están en las iglesias y usan el léxico cristiano, usan el vocabulario cristiano y parecería como que son cristianos, tienen su Biblia o tienen sus dispositivos, tienen canciones cristianas en sus negocios, en su casa, en el carro, pero mire, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Aunque tenga todo exteriormente bien, correcto, si adentro no hay sustancia, no es un discípulo de Jesucristo. Jesús le decía eso a la gente en relación a los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran los religiosos de su tiempo. En el tiempo de Jesús, los que dirigían la sinagoga, los que dirigían el templo, los líderes religiosos, los que guiaban al pueblo religiosamente hablando, que conocían la ley, conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, conocían el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Y Jesús le decía, ellos son como sepulcros blanqueados, por fuera están limpiecitos, pero por dentro están llenos de cuanto cucaracha y ratones, culebra, de todo. Por fuera ellos mostraban una cosa, pero por dentro eran otra cosa. Y Jesús dice a los que habían escuchado su mensaje, que habían tenido fe, que si permanecían en su palabra iban a ser verdaderamente sus discípulos, no una caricatura. Y el resultado era, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Miren, hermanos, esto es lo más importante de todo. El proceso culmina en una vida de conocimiento de la verdad y en una vida plena de libertad real en Cristo. Ahí termina el proceso. No es que termina como punto final, porque siempre estamos en esa última parte del proceso. En vivir la vida plena que Jesús tiene para nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, que nos convertimos, que nosotros creemos y comenzamos a vivir la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, cuando vivimos en esa permanencia de la palabra de Dios, entonces vamos a conocer la verdad. Vamos a tener luz, vamos a tener entendimiento, revelación, conocimiento. Y al adquirir todo ese conocimiento a través del Espíritu Santo que va a impartir ese conocimiento a nuestras vidas, la verdad nos va a hacer libres. Vamos a vivir una vida libres, libres de pecado, libres de atadura, libres de complejos, libres de maldiciones. Vamos a vivir una vida bendecida. Por eso no quiere decir que no tengas problemas. Siempre hablamos de eso. Por eso uno puede ver la vida de una persona con sus luchas, con sus desafíos, pero está viviendo la vida plena. Vive en la palabra de Dios a través de los desafíos que tiene. Vive en la presencia de Dios, con el conocimiento de Dios, viviendo y experimentando la bondad, la verdad de Dios. Y entonces esa verdad le va a hacer libres. Libres sin rencores, libres sin amargura, libres sin enemistades. Como yo digo, uno hace un giro cada cierto tiempo de 360 grados a ver si hay alguien con quien yo no me llevo bien, alguien que me ofendió o que yo le ofendí, alguien, e ir y resolver eso. Si hay algo con el Señor, resolverlo con el Señor. Vivir en esa paz, en ese shalom, en esa bendición. El que anda en la verdad, anda en luz, no anda en oscuridad. Por eso, cuando uno conoce la palabra, adquiere libertad. Por eso en los sistemas dictatoriales no quieren que tú conozcas la verdad, no quieren que la gente conozca la verdad y se le encubre todas las cosas. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El versículo 33. Oigan lo que dicen estos religiosos. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Esta gente estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Esta gente estaban viviendo esclavizados a sus concupiscencias y a sus pecados. Estaban viviendo en una esclavitud religiosa y no lo sabían. No lo sabían. Yo me pregunto, ¿es posible ser esclavo y no saberlo? Claro que sí. Claro que sí. Saben que muchas veces uno se da cuenta del mal donde uno estaba, del dolor que uno estaba atravesando. Muchas veces uno se da cuenta cuando uno lo atraviesa y uno experimenta otra cosa. Si no, díganselo a aquellos, incluido yo, que hemos andado en carrito cayéndose, ¿no? Que cuando uno lo paraba, carrito de cambio, uno tenía que pararlo, buscar bien, yo voy a tal sitio, tenía que pararlo en una subidita para tirarlo, porque no prendía. Sea problema de la ignición, de la batería, lo que fuera. Y andar con un carrito cayéndose y que a veces el olor a humo se le metía para adentro y eso ya usted sabe, uno no podía hacer nada. Me acuerdo a un hermano con sus hijos que andaba en su camioneta, también así, de esa camioneta medio vieja, sin aire acondicionado, y los niños pequeños, cuando iban cruzando por el túnel, él le decía
Ahora cojan mucho aire y aguanten la respiración. Porque por todo el humo, ¿verdad? Que había, todo el tóxico. Y ellos ya aguantando el túnel ahí, el túnel ese de la Lincoln. Pero después, ellos andan con nosotros, que nosotros estamos en otro nivel. Gracias a Dios teníamos ya un carro con aire acondicionado. Y ellos cuando entran en el túnel con nosotros, dice, hay que parar la respiración. Digo yo, no, ya no hay que parar la respiración. Ya no hay que parar la respiración. Y a veces uno se acostumbra a andar de esa manera, con tantas limitaciones, y uno realmente se acostumbra y uno sabe manejarse de esa manera hasta que uno pasa a otro nivel. Cuando uno pasa a otro nivel dice, wow, y así era que yo vivía. Yo me río, me acuerdo y me da vergüenza lo que voy a decir. Me da vergüenza. Yo me acuerdo cuando estábamos en el liceo que el púlpito que teníamos estaba desbalanceado, se le había roto algo. Y yo me acuerdo a Gregory, así de fuerte y alto e ingenioso. Yo veo que él sube el púlpito, pa, y saca del bolsillo un calzo, pa, y le mete su... Digo, wow, qué ingeniosos somos. Y nos acostumbramos a eso. Subí a su púlpito, pa, le metí un calzo. Señor, perdónanos por la mediocridad. Y gracias por lo que nos has dado. Gracias. Porque a veces uno se acostumbra a la mediocridad, hermanos. Uno se acostumbra a vivir en el pecado. Uno se acostumbra a vivir en discusiones, en conflictos. Y uno piensa como que la vida es así, vivir peleando siempre en discusión y amargado y que me enojé y que somos enemigos y que... ¿Cómo a sobrevivir la vida? Hermanos, no, esa no es la vida. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia, vida plena. Y quizás uno dice, no, pero yo tengo. Hermanos, yo era el muchacho que decía que yo fui el niño mejor criado del mundo. Porque no sabía lo que no sabía. Hasta que comencé a trabajar mi vida y me di cuenta de mis carencias. Comencé a saber, conocer lo que no sé, a saber lo que no sabía. Pero antes no sabía lo que no sabía, ni siquiera entendía las lagunas, la oscuridad, las tinieblas que tenía. Yo no sabía. Cuando por lo menos comencé a entender, wow, estas son mis lagunas, estas son mis tinieblas, que comencé a trabajarlas, hermano, yo pasé a otro nivel. Yo no soy perfecto, claro que no. Soy muy buen mozo, pero no perfecto. Y yo comencé a trabajar mi vida, comencé a trabajar mis temas. Y cuando comencé a trabajar mis temas, a soltar cuestiones, hermanos, yo pudiera pasarme horas. Yo sé que ustedes no quieren que yo me pase horas. Yo pudiera pasarme horas contándole de mi testimonio, de mis temas, de mis trabajos, de mis procesos. Yo no soy perfecto, claro que no, pero he experimentado otro tipo de vida, he experimentado otro nivel de deleite. Y aquí estos judíos, estos fariseos, saduceos, decían, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Ellos entendían que no, que ellos estaban bien. Así quizás tú piensas que estás bien. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Para eso nosotros necesitamos responder al amor de Dios. Necesitamos responder a la acción de Dios. Tú puedes ser libre, yo puedo ser libre. Y la libertad, hermanos, es, vamos a decir, es un evento que ocurre en un momento. Un momento. Estoy aquí en el mundo, oigo la palabra de Dios, recibo la salvación, tengo fe, creo. En ese momento soy libre del pecado. Pero la libertad también es un proceso donde yo voy
rompiendo cadenas poco a poco. En la medida que voy permaneciendo en la palabra, que voy conociendo la verdad me va haciendo libre. Entonces yo voy en un proceso de liberación, hermanos. Todavía hay cosas en mi vida que yo necesito romper, igualmente tú. ¿Qué cosas Dios quiere romper en ti? ¿Qué cosas Dios quiere romper en mí? Quizás tú estás todavía muy atrás, que todavía ni conoces al Señor, ni sabes nada de esto. Yo te animo hoy a que des el paso de fe para conocer a Dios. Y antes de orar por ti, antes de orar por ustedes, yo quisiera que cerráramos nuestros ojos y que tú le pidas al Señor, todos aquellos que somos cristianos, que conocemos al Señor, que tú le digas: Señor, hay algo que yo debo sanar, hay algo que yo debo perdonar, hay algo que yo debo restaurar. ¿En qué nivel estoy yo? Yo soy un verdadero discípulo, un auténtico discípulo tuyo que te ama, que te teme, que te obedece, que te sirve, que te agradece, que te agrada. Yo soy un verdadero discípulo. ¿O todavía hay cosas? Siempre habrá cosas que yo necesito restaurar, que necesito sanar. O me he acostumbrado a la mediocridad, me he acostumbrado al carrito malo, me he acostumbrado al clavito en el zapato, me he acostumbrado. Vamos a tomar un minutico para reflexionar sobre esto. ¿Qué quiere Dios sanar en nuestras vidas? ¿Qué parte quiere Él tocar en tu vida? Quizás elementos que tengan que ver con la mentira, con el orgullo, con la exageración, con la soberbia, el enojo. ¿Qué área quiere Dios sanar en ti en este día? Que tú lo confieses. Diga: Señor, ya no quiero ser igual. No quiero seguir así. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a mí. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me rindo. Yo me rindo a sus pies. A sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Todo a Cristo sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo. Busco hoy su santa. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego. Todo a Cristo yo me
en fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Estemos de pie, cantemos una vez más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Yo quisiera cerrar este tiempo orando por aquellas personas que todavía no han dado el paso para creer en Cristo y pasar de muerte a vida. Para creer en Cristo confesando sus pecados, diciéndole: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, yo quiero conocerte. Esto no depende de ti, es con el poder de Dios. Estaremos firmes, caminaremos firmes con el poder de Dios, con la gracia de Dios, sostenidos en Dios. Conocer a Dios implica aceptarle, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Esto no es por esfuerzo propio, no es por buenas obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ganarse la salvación y el único medio es Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Y en este día tú puedes tener la salvación, el conocimiento de Dios realmente como una vivencia, como una experiencia, no en la mente, no como una religión por allá lejos, sino una relación cerca con Dios. Hablando con Dios y diciéndole: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero conocerte. Ven a mi corazón. Límpiame. Entra. Yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hablando de esta manera con Dios. Y yo voy a hacer esta oración, tanto para ustedes los que están aquí como para los que están en sus casas. Y luego les voy a invitar a pasar aquí al frente para orar por ti, para sellar esta decisión. Cuando uno ora de esta manera, no quiere decir que uno está haciendo un compromiso con una iglesia, con una institución, con una denominación. No, uno está abriendo el corazón a Dios y está dándole a Dios la oportunidad, abriéndole la puerta
para que se inicie un proceso de amistad con Él que va a durar toda la vida. Él te va a sostener, te va a ayudar, te va a dar la gracia, la sabiduría. Él va a estar contigo. Vas a tener desafíos, vas a tener problemas, pero Dios estará contigo donde quiera que vayas y tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Si tú quieres conocer a Dios, repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Entra en mi corazón, Señor. Perdona todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Transfórmame. Cámbiame. Y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo creo que tú eres el Salvador del mundo y mi Salvador. Y hoy te declaro como mi Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Recibiste tú al Señor? ¿Hiciste esta oración conmigo? Te voy a pedir que levantes tu mano porque luego me gustaría orar por ti. Levanta tu mano. ¿Hiciste esta oración conmigo? Levanta tu mano. Amén. Dios te bendiga. Amén. Pasa al frente para acá. Eso es. Así mismo. Dios te bendiga. Qué bueno. Vamos a orar. Vamos a orar. Si tú hiciste esta oración, pasa aquí al frente. Qué bueno. Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno. Un 27 de febrero que uno abre el corazón a Dios, ¿verdad? Que venga la libertad, que venga la paz, que venga el bienestar a la vida de uno. Esto no es un asunto mágico. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Dios nos llama, Dios nos busca, Dios nos conoce, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con nosotros. ¿Alguien más? Vamos a orar por estas vidas. Si alguien más hizo esta oración, este es el momento. Pasa al frente y juntos vamos a orar. Igualmente los que están en sus casas, estoy allá con aquella cámara, junto a los que están en sus casas, vamos a orar también con ustedes. Así que estén preparados, listos para que todos oremos. Bendito sea el Señor. Por última vez quiero llamar. ¿Alguien más hizo esta oración? Pasa al frente que vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu trato tan lindo, tan especial, Señor. Tan caballeroso, Señor. Tan delicado. Gracias. Que tú nos has amado con amor eterno. Tú nos traes con lazos de amor. Gracias, Señor, que enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. Recibimos tu salvación, recibimos tu paz, recibimos tu presencia, recibimos tu Espíritu Santo. Ven, Señor, sobre nosotros. Bendice estas vidas, bendice sus familias. Llénales del poder de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. En tus manos los ponemos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén. Qué bueno. Uno se pregunta, cuando uno hace algo así, ¿qué es lo que significa? ¿Que uno es miembro de una iglesia? No, lo que implica lo que acabo de decir ahorita, que uno abre el corazón a Dios. Ahora hay un tiempo para uno cultivar su relación con Dios, leyendo la Biblia, juntándose con otros hermanos, orando, compartiendo, haciendo su voluntad, y Dios nos da el crecimiento. Es como una semillita que uno siembra. Uno siembra una semillita y uno hace algunas cosas, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos un presentico para ustedes en nuestro salón de bienvenida. Allá, si quieren darnos sus datos, lo pueden hacer para orar por ustedes, darle seguimiento si desean. Si no, ahí tenemos un presentico para ustedes. Que Dios les bendiga y pueden pasar por allá. Que Dios les guarde.